Estoy aquí en la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal para presentar este tema, elementos y aspectos de las NIF. Soy el doctor Domingo Hernández Celis y con todo gusto para trabajar con ustedes. El temario que vamos a presentar es el siguiente, ¿no? El temario que vamos a presentar es el siguiente. En primer lugar vamos a hacer una introducción del tema que vamos a tratar. A continuación vamos a hablar de los elementos de la NIF, luego los aspectos de la NIF, y estamos terminando con la importancia de la contabilidad. Como quiera que tenemos que ir aprendiendo, estas son las competencias que vamos a ir ganando el día de hoy en torno del tema que se va a presentar. Vamos a comprender la relevancia de las normas internacionales de información financiera, cómo conocer y comprender los elementos de dichas normas, internalizar los aspectos de la NIF y valorar la importancia de la contabilidad. Veamos, ¿qué tenemos aquí en esta parte introductoria? Las NIF actualmente se dice que representan los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, son las bases con las cuales debemos trabajar. Ya no queda otro. Estas normas internacionales de información financiera representan entonces los principios de contabilidad generalmente aceptados. En la actualidad, toda contabilidad se lleva a cabo en base a la NIF. No debería haber contabilidad sin NIF. Aun cuando en nuestro medio todavía recién estamos entrando a aplicar totalmente la NIF. En el marco de la NIF tenemos muchos aspectos en cada norma y tenemos ahí las NIF, las SI, las NIF propiamente dichas y las INIF. Pero dentro de todas esas normas encontramos los elementos y aspectos y todo se basa en esos elementos y aspectos. Veamos pues cómo funciona esto de los elementos, cuáles son los elementos, cuáles son, para qué sirven, a qué situación de las empresas corresponden. Vamos a ver. Tenemos ahí el activo. El activo que en términos de la NIF son los recursos que tiene una empresa. El pasivo, igualmente en términos de la NIF, son las obligaciones presentes que tiene una empresa. Y como consecuencia de la diferencia del activo menos el pasivo aparece el patrimonio, que en buena cuenta son los aportes y el resultado de cada ejercicio económico. Estos tres elementos, tanto activo como pasivo como patrimonio, corresponden a la situación financiera de cada empresa. En el otro lado tenemos a los ingresos, costos y gastos. Los ingresos provenientes de la venta, de la prestación de servicios, los costos como aquellos desembolsos incurridos para tener la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación que van a permitir tener los productos terminados si fuera una industria, o las mercaderías de una empresa comercial, o los insumos de una empresa de servicios, si fuera el caso. Y los gastos corresponden a los gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros que tiene la empresa. Esos tres últimos elementos, ingresos, costos y gastos,
son los que corresponden a la situación económica de la empresa. De forma que estos elementos, estos 6 elementos contienen todo, todo lo que contiene una empresa para su situación financiera como para su situación económica. Por otro lado, en el marco de la contabilidad, a lo largo y ancho de las NIF, vamos a encontrar que cualquiera de las NIF se va a referir a uno o a varios de estos elementos. En todo momento se va a referir a estos elementos. Ahora veamos esto de los aspectos de las NIF. Los aspectos de la NIF se refiere, digamos, al tratamiento que se le va a dar en contabilidad a los elementos que anteriormente se ha presentado. De todas maneras, tenemos que darle un tratamiento contable a dichos elementos. Estos aspectos, así les llaman las NIF, sin embargo, también puede concebirse como el proceso contable, como el moderno proceso contable. Y esta enumeración, de alguna forma, corresponde a un orden que debe seguirse, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, tenemos esto del reconocimiento. Los elementos que antes hemos visto, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, en primer lugar tienen que reconocerse. En segunda instancia tiene que medirse o valorarse y recién poder registrarlo en los libros auxiliares y principales correspondientes. Y finalmente, presentarlo en los estados financieros. Por eso decía que estos aspectos de alguna forma representan el proceso moderno de la contabilidad. Pero ahondemos algo más. Para que un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un costo, un gasto sea reconocido, debe cumplir dos condiciones a la misma vez. Debe ser capaz de generar ingresos futuros y pasible o factible, ¿no? Factible de medirse. Generar ingresos futuros y ser factible de medirse. La medición y la cuantificación propiamente dicha está relacionada con lo anterior, ¿no? Y esto generalmente lo vamos a ver en los distintos documentos y puede obedecer a distintos valores. Valor como un valor bruto, un descuento, un valor neto, a un costo histórico, a un costo actual, a un costo a valor razonable, ¿no? A un valor realizable, a un valor en el tiempo, a cualquier valor, a cualquier, digamos, cualquier concepto que exprese un valor, es decir, una cantidad, es decir, una cifra. Dicho de otra manera, aquí en la medición están los soles. Para nuestra contabilidad nacional, aquí están los soles. Y el registro, como ya le dije, no es otra cosa que plasmar las operaciones en asientos contables, el cargo y el abono, considerando si una operación es diferida, si una operación es devengada, si una operación es percibida, pues ahí tiene que utilizarse este registro correspondiente. Y la presentación es en los 4 estados financieros básicos como estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, los aspectos pues juegan su partido conjuntamente con los elementos. Ahora, para ir cerrando ya la nuestra clase, tenemos la importancia de la contabilidad. Hay distintas formas de ver esta importancia y podemos decir que la contabilidad lleva la historia de una empresa. En el estado de situación financiera está la historia de la empresa, ¿no? Desde que nace la empresa hasta el momento actual.
la empresa pueda tener 200 años y esos 200 años están en el estado de situación financiera. Luego tenemos que la contabilidad presenta la situación financiera a través del estado de situación financiera con el activo, pasivo y patrimonio neto correspondiente. Y luego tenemos que la contabilidad también presenta la situación económica, ¿no? Con los ingresos, los costos, los gastos e incluso el resultado neto correspondiente, ¿no? Finalmente, podemos decir que la contabilidad facilita la toma de decisiones. La información que facilita la contabilidad a través de los estados financieros puede ser analizada, interpretada y a partir de ahí servir para la toma de decisiones gerenciales sobre inversiones, sobre endeudamiento, sobre ingresos, costos, gastos y otros elementos. Como quiera que se trata un tema de lo más relevante, se ha utilizado la siguiente bibliografía. Ahí tenemos el libro de Carrequea, como el libro de Flores, como el libro de Hernández. Como quiera que todo llegue a su fin, le damos las gracias por haber escuchado, por habernos seguido aquí con este tema. Es un tema de lo más relevante y que no solamente es de utilidad para quienes nos desarrollamos en el mundo de la contabilidad, sino para cualquier micro, pequeño, mediano y gran empresario. Muchas gracias por la atención.